Sean bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy hablaremos de uno de los órganos que comienza lo que es el tubo digestivo. Hablaremos específicamente entonces de la anatomía del esófago. Entonces abordaremos en este video principalmente su macroestructura, hablaremos de sus generalidades, de sus porciones, de las relaciones anatómicas más importantes. Luego hablaremos de su irrigación, su drenaje venoso y por supuesto de su inervación. No te despegues del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces básicamente el esófago es un tubo muscular que comienza el tubo digestivo que comunica una porción importante del cuello, como lo es la faringe, con lo que es el estómago, de manera que atraviesa tres estructuras importantes del cuerpo: atraviesa el cuello, atraviesa el tórax para finalmente llegar hacia lo que es el estómago y llevarme el bolo alimenticio entonces desde la garganta hasta el estómago. Este tubo mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros, es un tanto menos grueso y más pequeño en las mujeres, ya que tienen menos desarrollado esta porción del cuerpo. Ella comienza básicamente a nivel, oigan bien, del borde inferior del cartílago cricoide. Esa es la referencia anatómica para yo decir aquí comienza el esófago. Y eso está específicamente a nivel de la vértebra C6. Y termina aproximadamente entre D11 y D12, o también llamado T11 y T12. Eso es la longitud con respecto a la columna vertebral. Entonces vamos a delimitar tres porciones y vamos a explicar cada una de ellas por separada. Primero la porción más proximal, que es su porción superior, que es la porción cervical. Luego la porción más larga, que es la porción intratorácica. Y por último su porción más corta, que es la porción abdominal. De manera que estas van a ser entonces las tres porciones del esófago. Es muy importante que sepamos que existen constricciones del esófago, es decir, lugares donde se estrecha el esófago. Es normal que anatómicamente en esos lugares se estrecha y justamente hay estructuras anatómicas que la presionan y por eso es que ella tiene esas estrecheces que se ven muy bien, repito, en anatomías radiológicas, por ejemplo, cuando hacemos un esófago de Bayo. El primer lugar o la primera estrechez, que es el punto más estrecho del esófago, es justamente en su inicio, es decir, borde inferior del cartílago cricoides a nivel de C6. Esa es la primera estrechez. Ahí se une con la faringe y por eso esa región se llama región cricofaringea o donde está el tendón del músculo cricofaringeo. Luego tenemos la segunda constricción, que aquí varían algunos autores. Algunos autores dicen que es la aorta, el arco de la aorta, quien hace esta constricción y la llaman constricción aórtica. Otros dicen que específicamente es el bronquio principal izquierdo. El néter, que esta imagen la saqué de Anatomía del Néter, dice o nombra a esta segunda constricción como constricción aortobronquial, es decir, que para ese autor esta constricción la hace tanto el bronquio principal izquierdo como el arco de la aorta. Y la tercera estrechez es la estrechez que ocurre cuando perfora al diafragma tóraco-abdominal. Entonces la vamos a denominar constricción diafragmática. Estos son los tres lugares donde anatómicamente vamos a ver que se estrecha un poquitico el tubo del esófago y disminuye básicamente lo que es su luz. Entonces vamos a empezar explicando la porción cervical en este corte sagital. Vamos a ver que comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoide. Esta es la parte anterior del cricoide, esta es la parte posterior. Vean que en el borde inferior, allí yo digo que comienza el esófago. Eso es a nivel de C6. Si ustedes cuentan la vértebra, esta sería C1, que es circular, C2, C3, C4, C5 y vean que en C6 comienza el esófago. Es continuación, como les dije, de la faringe, pero vamos a ser más específicos. Es continuación de la parte más inferior de la faringe, que es denominada laringofaringe. Entonces, después de la laringofaringe, cuando ya llega al borde inferior del cricoide, se convierte en esófago y empieza el tubo muscular denominado así esófago. Vamos a ver en esta imagen. Este sería el músculo constrictor inferior de la faringe. Fíjense ustedes, la parte más inferior, que es esta que está aquí sombreada en verde, del constrictor inferior de la faringe, se llama tendón cricoesofágico. ¿Por qué? Porque viene del cartílago cricoides al esófago. Algunos autores lo llaman tendón cricofaringeo. Ese tendón cricofaringeo es la parte muscular del constrictor inferior que se une
a lo que es el inicio del esófago. Y es tanto la presión de este músculo cuando se contrae que él es quien me conforma el primer esfínter que encontramos en el tubo digestivo, que es el esfínter esofágico superior. Ya saben entonces que el esfínter esofágico superior lo forma el tendón del músculo cricofaríngeo. Un esfínter no es más que una válvula, es decir, es quien cierra el inicio del esófago para que el bolo alimenticio, una vez que pase, no se pueda devolver. Vamos a ver aquí cómo el esófago siempre es relación posterior de la tráquea, tanto que está unido por este tejido fibroelástico a la parte posterior de la tráquea. Aquí vemos básicamente el tendón de las fibras cricofaríngeas formándome el esfínter esofágico superior y delimitándome el inicio del esófago. Entonces hay una relación muy importante del esófago con la tráquea. Siempre la tráquea está por delante del esófago. Esa es una relación que nunca cambia. Ahora, la tráquea se comienza a desviar hacia el lado derecho de la línea media y el esófago hace todo lo contrario. El esófago viene desviándose hacia el lado izquierdo. Hay una relación también muy importante con las arterias carótidas primitivas. Estas carótidas primitivas están lateral a lo que es el esófago y con la glándula tiroides, específicamente sus lóbulos anatómicos, que tienen una relación lateral con respecto al esófago. Vamos a verlo bien en esta imagen. Vemos que el esófago siempre está posterior a la tráquea y siempre está anterior a la columna vertebral. De hecho, la describen como que si fuese un arco con su cuerda, el esófago con respecto a lo que es la columna vertebral. Ahora, hay algo bastante importante, que a nivel cervical, como yo les dije, la tráquea se viene hacia el lado derecho y el esófago es un poquitico más hacia el lado izquierdo. Esto hace que a nivel cervical solamente la tráquea tape la mitad derecha del esófago, pero no me tapa la mitad izquierda porque no están los dos precisamente en la línea media. Por esto es que cuando un cirujano va a abordar el cuello para llegar al esófago, es más fácil que él llegue al esófago cortando por el lado izquierdo del cuello a que corte por el lado derecho. Porque él sabe que si corta por el lado derecho se consigue primero la tráquea y después el esófago. En el lado izquierdo está libre, el lado izquierdo del esófago está libre. Por eso es más fácil acceder a él del lado izquierdo del cuello. Aquí también podemos ver la relación que existe con las carótidas primitivas que están laterales. En esta visión posterior vemos básicamente la faringe, aquí el inicio del esófago. Este sería el tendón cricofaríngeo y vean cómo los lóbulos anatómicos tienen relación lateral. Hablo de los lóbulos anatómicos de la glándula tiroides con lo que es el inicio del esófago. Igualmente, lateral al esófago están las glándulas paratiroides. Fíjense ustedes estos nervios, que para eso les traje a colación esta imagen, que es el nervio laríngeo recurrente. Este nervio, aparte de inervar la porción superior del esófago, que es una rama del nervio vago, es de relación muy íntima, se mete en su ascenso entre la tráquea y entre el esófago. Es una relación muy importante que tiene el esófago. Vemos este corte axial a nivel básicamente entre C5, C4, C6. Y esto que les sombreó en rojo es el esófago, de manera entonces que esta es la tráquea. Vean aquí la relación que tiene con este nervio que es el laríngeo recurrente, con esta glándula que medio se ve aquí, que es la paratiroides, y con todo esto que son los lóbulos anatómicos de la tiroides. Vean que posterior al esófago entonces va a estar la columna vertebral y estos músculos que son los músculos prevertebrales. Este que vemos aquí básicamente es la carótida primitiva, también como relación lateral al esófago. Y esto que sería la cadena simpática también como relación posterolateral del esófago. Siempre, como les digo, la tráquea por delante del esófago, eso jamás cambia. Entonces, eso con respecto a la porción cervical. Vamos a pasar entonces a la porción torácica, que es la porción más larga del esófago. Esta porción torácica se caracteriza porque su inicio, al igual que la porción cervical, es netamente músculo estriado, es decir, nosotros lo podemos contraer a voluntad. Cuando nosotros tragamos, eso es a voluntad que movemos los músculos faríngeos. Sin embargo, la porción más distal de la región torácica, ya cuando el esófago va llegando al abdomen, es músculo liso, de manera que eso ya no lo podemos controlar nosotros a voluntad, sino que eso lo controla el sistema nervioso autónomo. Entonces, básicamente, la tráquea en su descenso por lo que es la cavidad torácica es cruzada, a pesar de que no se ve en esta imagen, por el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo es relación anterior, así como lo es la propia tráquea, porque ya les expliqué que el esófago teóricamente se viene a la izquierda y la tráquea hacia la derecha, mientras que el bronquio principal derecho no tiene nada que ver con el esófago. La otra relación bastante importante que tiene es con la aorta. Fíjense que el inicio de la aorta, es decir, la aorta ascendente, primero está anterior al esófago. El arco de la aorta está más bien lateral, mientras que la aorta descendente primero está lateral, pero después bruscamente se hace posterior. Tan posterior
que cuando ambas estructuras, me refiero al esófago y a la aorta, perforan al diafragma torácico-abdominal, el esófago lo perfora por delante, pasa por el hiato esofágico, mientras que lo que es la aorta lo hace por detrás. Entonces imagínense la relación bien importante que tiene el esófago con la aorta. Ahorita lo vamos a ver en una imagen mucho mejor. Otra relación bastante importante con este plexo, que es el plexo esofágico, formado principalmente por el nervio vago. ¿Ok? Vean que el nervio vago tiene relación tanto anterior como posterior con el esófago. Esta arteria que está aquí, que es la famosa arteria pulmonar, es relación también anterior del esófago. Vemos aquí la relación entonces importante. Esta es una visión posterior de los troncos vagales. Este sería el tronco vagal posterior y aquí el tronco vagal anterior, que lo inerva y le dan vuelta al esófago. En esta imagen se ve muy bien la relación que existe, como les expliqué, aorta ascendente anterior, arco de la aorta lateral y la aorta descendente, primero lateral, pero después se hace posterior a lo que es el esófago. Una relación también importante con el corazón. De hecho, hay un espacio que se ve radiológicamente entre el corazón y el esófago, que es el espacio retrocardíaco. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora vamos a pasar entonces a la porción abdominal. La porción abdominal, que es la más corta, aparece cuando el esófago perfora el hiato esofágico del diafragma. Esta porción abdominal es muy importante que sepan que puede desaparecer. Ustedes dirán, ¿cómo es eso que desaparece? Pues en la deglución, cuando nosotros tragamos, asciende la tráquea y asciende la faringe. Como el esófago está pegado a la faringe, también el esófago asciende, de manera que cuando yo degluto, esta porción abdominal pasa a ser parte de la porción torácica y simplemente desaparece. Incluso una parte del estómago también asciende al tórax. Ya les voy a explicar cómo ocurre ese mecanismo. Entonces en esta porción abdominal acaba el esófago, ya saben que es a nivel más o menos la vértebra de 11, desembocando en lo que es la porción del cardias del estómago. Entonces esta unión se llama unión gastroesofágica. Y esta línea que ven aquí lo que indica es el cambio del epitelio. Aquí cambia el epitelio esofágico al epitelio gástrico. Y esa línea, como tiene forma de Z, bueno, una Z acostada, la llaman línea en Z o línea en zigzag. Ahora bien, vean que hay un engrosamiento en la parte distal del esófago y eso me forma el esfínter esofágico inferior. De manera que tenemos uno superior que forma el músculo cricoesofágico y uno inferior que básicamente lo forma un engrosamiento en las propias paredes del esófago. Vean que en este hiato esofágico, esto es el diafragma, ¿ok? Está unido por un ligamento que es el ligamento freno, que freno es un adjetivo que significa diafragma. Entonces este ligamento se llama ligamento freno esofágico. Él es el que hace que cuando deglutas y desaparece la porción abdominal del esófago porque sube, él como es bastante elástico lo tracciona rápidamente hacia abajo y vuelve otra vez el diafragma a tener, el esófago a tener su porción abdominal. Esto que vemos aquí simplemente es un cojinete de grasa que está dentro del ligamento frenoesofágico. Ahora, vamos a hablar cuál es la irrigación del esófago. Un órgano densamente irrigado como todos los órganos del tubo digestivo, desde arriba hacia abajo primero. Esta sería la arteria tiroidea inferior con sus ramas esofágicas. Luego vemos que la aorta da ramas bronquiales y a través de esas ramas bronquiales también aprovecha y da unas para el esófago. Entonces esas son las ramas bronquiales de la arteria bronquial. Luego hay unas ramas que son directas de la aorta, es decir, que la aorta mientras va descendiendo le da ramas directas al esófago. Son las ramas entonces aórticas. Y en su parte final, esta arteria que está aquí, que ya es rama de la aorta abdominal, es la arteria diafragmática, también llamada arteria frénica inferior. Esa arteria frénica inferior, vean que también le da unas ramitas a lo que es el esófago, como ustedes pueden verlo aquí. Ahora, otra arteria que también se encarga de irrigar el esófago es la arteria diafragmática o frénica inferior. No se ve en esta imagen, pero así como está esta diafragmática inferior, hay una que da la aorta antes de perforar el hiato esofágico, el hiato aórtico. La da por aquí arriba y esa también ayuda a irrigar el esófago. Por último, esta rama del tronco celíaco, que es la arteria gástrica izquierda, también llamada arteria estomáquica coronaria, ella ayuda a regar las porciones inferiores del esófago, de manera que vean que es un órgano densamente irrigado. El drenaje venoso es muy importante, ya que en el esófago confluyen los dos sistemas venosos del cuerpo. Fíjense ustedes que lo que se ve así aquí en azul oscuro son básicamente la vena ácigos, que drena parte del esófago, la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria. Hacia arriba, las venas intercostales posteriores o posterior-superiores drenan a lo que es las porciones más superiores del esófago, así como también lo hace la vena tiroidea inferior. Entonces,
Todas este drenaje venoso van buscando de alguna manera directa o indirecta a lo que es la vena cava superior para llegar a lo que es la cavidad derecha del corazón. Esa es la famosa circulación sistémica, la de todo el cuerpo, es la que ven aquí en azul oscuro. Pero hay algo muy importante, es que la parte inferior del esófago es drenado por la vena gástrica izquierda. Esta vena gástrica izquierda, ven que la dibujaron aquí de un azul más claro. Y eso es porque ella drena no en el sistema de la circulación sistémica, sino en el sistema de la circulación portal de la vena porta. De manera que él drena en la vena porta. Eso hace que en la parte más inferior del esófago haya una anastomosis, es decir, una unión entre ambas circulaciones, la sistémica y la portal. Y es un lugar, como pueden ver aquí, la anastomosis sistémico-portal, donde pueden dilatarse las venas formándome las famosas varices esofágicas. Bueno, y eso sería de clínica, no es parte del video. Pero para que sepan por qué muchas veces hay sangrado de varices en la parte inferior del esófago cuando hay taponamiento o daño de la vena porta. Básicamente es porque ahí hay una anastomosis entre los dos sistemas. Por último, la inervación del esófago es un órgano del sistema digestivo. Obviamente lo controla es el sistema nervioso autónomo, no lo puede controlar el periférico porque nosotros no movemos el esófago a voluntad. Su inervación parasimpática viene dado, como yo les dije, por los troncos vagales anterior y posterior. Esas fibras preganglionares hacen sinapsis en las posganglionares, en los ganglios que están en las paredes propias internas del esófago, y de ahí salen las posganglionares para inervar al propio esófago. Ellas son las que se encargan básicamente del peristaltismo, es decir, del movimiento esofágico, y también se encargan básicamente de la secreción de las glándulas. Mientras que la inervación simpática viene dada por el tronco o cadena simpática. Las fibras preganglionares vienen de la médula espinal, llegan a estos ganglios paravertebrales y de allí salen las posganglionares simpáticas para entonces el esófago. La función de la simpática es hacer lo contrario, es decir, parar el movimiento de lo que es el esófago y parar lo que es la secreción de las glándulas. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, darle like, compártelo. También me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.